Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. El franquismo nunca fue un bloque monolítico. Tuvo también oposición interna, tuvo disidencias, porque fue dentro de su propio núcleo, en particular de Falange, donde surgieron los disconformes, y algunos de ellos, por cierto, de un mundo muy concreto, el de los poetas falangistas iniciales. Vamos a contarlo. Ridruejo, Tobar, Laín Entralgo, Vivanco, López Aranguren son nombres que figuraron entre la élite intelectual del bando nacional durante la Guerra Civil, los poetas y estetas de Falange, pero que a partir de los años 50, por unas u otras razones, entraron en conflicto con el régimen de Franco y terminaron en la oposición interior. Son los disidentes de Falange. Hay que recordar que el régimen de Franco en términos ideológicos era una mixtura de corrientes diversas a las que en realidad solo unía el anticomunismo, su catolicismo y su vinculación con la tradición nacional española. Eso fue suficiente amalgama para ganar la guerra contra el enemigo común, pero una vez en el poder las diferencias fueron haciéndose cada vez más profundas, sobre todo desde el momento en que Franco optó por una política pragmática que inevitablemente iba a dejar insatisfechos a los falangistas, los tradicionalistas o los monárquicos. En la Falange, que era probablemente la familia más ideologizada del régimen, las disidencias fueron muy tempranas. Primero fue la decepción de los sindicalistas revolucionarios, después la de los poetas. En el entorno falangista funcionaba desde fecha muy temprana una pléyade de escritores que habían construido una estética neoimperial, estrictamente clasicista en las formas y con un abanico temático muy concreto: el amor, la muerte, Dios, el paisaje castellano, la patria. A esa estética se le llamaría garcilasista, porque tomaba como referencia a Garcilaso de la Vega, el gran poeta soldado del Renacimiento español. Ahí estaban Dionisio Ridruejo, Rosales, Vivanco, Panero, Gerardo Diego, también Torrente Ballester. A medida que el régimen fue alejándose de los postulados falangistas y a medida también que los propios intelectuales de Falange se topaban con la áspera realidad, las disidencias se multiplicaron. A principios de 1950 se constituye un grupo informal, el llamado Grupo de Burgos, donde aparecen muchos de aquellos nombres y lo hacen en tono abiertamente disidente. En 1951 se nombra ministro de Educación a Ruiz Jiménez y este coloca a Laín y a Tobar como rectores de las universidades de Madrid y Salamanca respectivamente. En las facultades hay ya una generación que no ha hecho la guerra y cuyas expectativas de cambio se estrellan contra el muro del régimen. El malestar estallará en las revueltas estudiantiles de 1956. Para entonces, los antiguos estetas del garcilasismo, los poetas de la Falange, son ya disidentes más o menos tolerados. Los descontentos no conforman exactamente una oposición organizada al régimen, pero sí son voces que tienden puentes con los sectores liberales, monárquicos e incluso socializantes. Así irá tejiéndose en la España de Franco una sensibilidad alternativa que aflorará años más tarde, en los primeros compases de la democracia. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, de la poesía que promete que nace en las ruinas de la guerra a el mundo del desarrollo, del bienestar, el mundo burgués que termina decepcionando profundamente a aquellos poetas. Sí, realmente todo esto viene ya de la etapa inicial de José Antonio Primo de Rivera, su corte literaria, con grandes escritores como Agustín de Foxá, Eugenio Montes. Están en la redacción del Cara al Sol, por ejemplo, todos estos. Él siempre gustó de rodearse de ese ambiente poético, cultural, intelectual. Y algunos de estas personas pues después van a formar parte del régimen de Franco en sus primeros años, pero inevitablemente se van a decepcionar como probablemente todo intelectual o todo poeta cuando se enfrenta con la realidad. Ahí va a ser ese conflicto, por un lado, entre lo que se ha llamado la falange teórica. Hay un libro de Marco Penella en sus diversas biografías sobre Dionisio Ridruejo, excelente, que habla sobre esa falange teórica que es la que tendría que dar viveza al régimen, la que tendría que informarle, y cómo después se van perdiendo sus postulados, aunque el propio autor Penella reconoce que esa falange teórica va a continuar hasta casi el final, hasta casi la transición, y él llega a decir que si la transición es posible es porque Suárez y Fraga se entienden con Felipe González y con Carrillo gracias a ese sentido social que José Antonio había impregnado a todo el régimen de Franco. Por eso estaban mucho más cercanos esos dirigentes políticos que no 40 años antes, cuando estaban enfrentados a la guerra civil. Eso es verdad. Bueno, es interesante, decías que los poetas se enfrentaban con la cruda realidad. Hay una frase del Fausto de Goethe que dice Mefistófeles, que se puede poetizar sobre las nubes, pero las manzanas hay que morderlas. Es el mordisco de la política, en realidad, lo que les deja sin dientes, a todos ellos. Sí, el más politizado, el más radical, el más
fascinante es Dionisio Ridruejo, que creía, era muy joven, conoció a José Antonio Primo de Rivera, mantuvo su admiración con él hasta el final. También a Franco le caía bastante bien porque le permitió muchísimas cosas. Él fue el director general de propaganda con Ramón Serrano Suñer, que fue el que creó ese grupo de falangistas más ideologizados. Y después Dionisio Ridruejo, realmente rebelde y honrado porque fue en contra de su propio bienestar, pues fue evolucionando hacia una socialdemocracia que no sabemos en qué hubiera quedado, porque él probablemente... Falleció demasiado joven, lamentablemente, sí. Y en su entierro, en el año 75... pues curiosamente es fascinante ver cómo estaba toda la España. Estaba la España de la oposición con Tierno Galván, la España que había sido antes importante, de Ramón Serrano Suñer a Pilar Primo de Rivera, estaban futuros ministros como Ricardo de la Cierva, y junto a toda esta playa de oposición también fue el ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, como para señalar que a pesar de todo no se había roto ese cordón umbilical de una persona que había creído en ese sistema, que él había dicho que realmente él fue fascista, pero de ese fascismo originario que no tiene nada que ver con la caricatura que posteriormente se ha hecho de estas ideas, y que realmente lo que le decepcionaba era que Franco y el régimen de Franco no era fascista, que realmente aquello estaba degenerando, según sus ideas, en otro estilo distinto. Luego él cambió esas ideas, pero siempre fue fiel a ese pensamiento de José Antonio y a esa idea de estar al son del servicio puro de España. Por eso realmente él fue la persona más importante de estos falangistas disidentes, Pedro Laín, Antonio Tobar, pero Dionisio Ridruejo fue también un artista, un gran poeta y una persona realmente interesante para seguir en la época actual. Franco se lo consentía todo a Dionisio Ridruejo, o prácticamente todo, y nosotros se lo consentimos todo a Fernando Alonso Barahona, hasta que lea poesía aquí, que es el único que ha leído poesía en este programa, y por cierto lo hace muy bien, y hoy va a volver a hacerlo porque hay un poema de Ridruejo que has traído y que describe muy bien ese sentimiento de decepción profunda, ¿no? Efectivamente, se llama Ya solo en mi corazón. Se cuajará de flor la primavera, que al peso de tus sueños se despierte. Saldrán de las raíces de la muerte las alas de la vida que te espera. Ya solo en mi corazón desiertamente he quedado. El alma es como una nieve extendida sobre el campo. La tierra desaparece, el cielo niega el espacio, las cosas que me rodean rechazan la luz del hábito. ¿De qué me sirven los ojos? ¿De qué el aroma sin rastro? ¿De qué la voz sin el nombre que se despoja en mi labio? El tiempo de mi esperanza es como tiempo pasado. Ya solo en mi corazón desiertamente he quedado. Desiertamente. Es absolutamente imprescindible entender que la gente de la que estamos hablando son fundamentalmente estetas, poetas, son artistas. Sí. Y muchos de ellos luego, en fin, van a ser... Pedro Laín Entralgo es importantísimo en los años 60, 70, 80 y después. Gonzalo Torrente Ballester, no te quiero contar. Luis Rosales, en fin, son nombres de un enorme relieve. Efectivamente, Pedro Laín, que fue discípulo de Marañón, catedrático, rector de la Universidad de Madrid, escribió libros sobre filosofía, sobre el alma, y luego escribió un libro que se llama Descargo de conciencia, donde trata de justificar toda su posición durante los años 40. Antonio Tobar, que fue catedrático de filología, cuando le hablaban de los correajes de todo este tiempo, de por qué lo hacía... Era el más nazi de todos. Sí. Tobar era un pro-germano. Efectivamente, además todos estos fueron a Alemania en la época gloriosa. Antonio Tobar lo justificó diciendo, éramos jóvenes, estábamos locos. Una curiosa manera de justificarlo. Éramos jóvenes, estábamos locos. Éramos jóvenes, estábamos locos. Bueno, es una forma de hacerlo. Hay algo que se queda, a mi juicio, que yo, en fin, esto ya es una cuestión personal, ¿no? Que yo echo en falta y es lo siguiente. Desde mi punto de vista, el garcilasismo era una magnífica opción, era hermoso. Sí. No, y se quedó muerto. No, era hermoso y además la labor cultural de todo este grupo es importante. La revista Jerarquía, la revista Escorial, donde escriben muchísimas personas, muchísimos intelectuales de la época, donde además rescatan toda la herencia de Ortega y de Unamuno. Por eso luego se ha discutido sobre ser una revista liberal o eran falangistas liberales. Eran falangistas más radicales, pero que querían conectar con esa España eterna que tenía sus raíces en la época anterior y en toda la historia de España. Curiosamente, Ramón Serrano Suñer, que fue quien les amparó, él no había sido falangista, pero como era amigo íntimo de José Antonio Primo de Rivera, Dionisio Ridruejo recuerda que ante todas las dudas que tenían con Edilla, con todos aquellos líos, cuando descubren el testamento de José Antonio nombra a Albaceas, a Raimundo Fernández Cuesta y a Ramón Serrano Suñer, con lo cual dice, bueno, pues me tengo que fiar de José Antonio y tengo que obedecer a ambos. Raimundo Fernández Cuesta sería el secretario general, Ramón Serrano Suñer el ministro. Y curiosamente también después, en el año 51, cuando Joaquín Ruiz Jiménez recupera todo este grupo, Joaquín Ruiz Jiménez tampoco era falangista, venía de los grupos católicos, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pero sí recupera a Laín, a Tobar, a todo este grupo y a
Dionisio Retuerto le ofrece una dirección general que él ya no acepta. Que él ya no acepta, pero a los otros los hace rectores. Un minuto nos queda, pero me parece muy importante hablar de Ruiz Jiménez, porque en cierto modo su llegada al ministerio y la consiguiente, la inmediata revuelta del 56, por así decir, es el punto de inflexión de aquel mundo. Sí, ¿no? En esa revuelta donde se hace un Congreso Nacional de Estudiantes que quiere enfrentarse al SEU, donde hay unos enfrentamientos con falangistas y estudiantes rebeldes, con un falangista que está a punto de morir, pues ahí hay probablemente la primera gran ruptura de esa nueva generación que el régimen no va a poder conquistar. Franco actúa de manera radical y cesa a Ruiz Jiménez, a Raimundo Fernández Cuesta, que además estaba en Argentina, que él se entera y dice, si yo no estaba aquí, pues es para compensar y decir, tú como ministro del movimiento y tú como ministro de Educación. Y ahí se cierra esa etapa, y además ahí hay muchos nombres ilustres, Pradera, Mújica, Sánchez Dragó, Ruiz Gallardón, el padre, José María Ruiz Gallardón, que ya estaban hijos de familias ilustres, pero que estaban en la oposición. Sin embargo, también paradójicamente es a partir de unos años después, cuando el régimen va a entrar en ese gran desarrollo económico, que de alguna manera va a cortar también esas esperanzas que tenían todos estos opositores que pensaban que el franquismo estaba ya hundiéndose en estos finales de los años 50, cuando al contrario va a encontrar su mejor etapa precisamente a partir de 1959. La verdad es que es una historia para contarla con calma y además en profundidad, porque todo el mundo se equivoca, unos detrás de otros. Finalmente el régimen no solo sobrevive, sino que, como bien dice, se catapulta precisamente a partir de aquellos años, y aquellos revoltosos de entonces los vamos a encontrar junto a los poetas decepcionados de la primera hora, todos juntos en los años 70, gestionando, por así decir, la herencia del régimen que reprobaron. Así fue. Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, estas son cosas que hay que saber para entender lo que es España. Y, por cierto, para reprobar que se haya roto esa tradición. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta un próximo programa.